Imagínate que estás en un país donde no tienes familia, no tienes a nadie y aún así tienes que salir todos los días a trabajar, pero tienes hijos. ¿Con quién los dejas? El cuidado infantil cuesta más de lo que tú ganas y que te lo cuiden en la escuela después de clases, eso no es gratis. Hoy te quiero hablar de una de las decisiones más difíciles que tienen que tomar muchos inmigrantes aquí en Miami y en el resto de los Estados Unidos. O salgo a ganarme el pan o cuido a mis hijos. Más adelante te voy a dar algunos costos del cuidado de niños que tienes que tener presente y también te voy a hablar algunos escenarios que se dan aquí en Miami y en todos los Estados Unidos con personas que tienen sus niños y no tienen con quién dejarlos. Pero primero quiero contarte mi experiencia personal. Mira, hace como 3 meses atrás puse un video donde conté mi experiencia en el examen de la ciudadanía. Y muchos de los videntes de ese video me condenaron diciendo, oye a este, dice que llevó a un niño a la entrevista de la ciudadanía porque no tenía con quién dejarlo. Mira para eso, mira para allá, mira. Mira el carajito ahí, mira el chamaquito ahí. 5 años después y todavía yo no tengo con quién dejarlo. Ahora mismo él está de vacaciones. Está viendo muñequitos, puesto que yo trabajo desde mi casa. Yo me puedo dar el lujo de que él está entretenido ahí mientras yo trabajo. Pero desde que nosotros llegamos a este país, como te he contado en otros videos, mi familia está en República Dominicana, la familia de Ana está en Cuba. Nosotros literalmente estamos solos y así como nosotros, hay cientos de miles de personas que a la hora de trabajar no saben qué hacer con sus hijos. El año pasado le pagamos el summer camp o el campamento de verano y eso es un costo. Más adelante voy a hacer que Ana te comente cuánto le costó eso a ella el año pasado y también que te comente cómo fue cuando Xander nació en los primeros días, los primeros 3 meses. Y si bien tú dirás, pero Víctor, pero déjenlo con algún amigo de la iglesia, sí podemos hacer eso, pero muchas veces se han dado casos de personas que dejan sus hijos en casa ajena y casi siempre, o no casi siempre, permíteme no generalizar, muchas veces pasa algo con el niño que no es el niño de la casa. O sea, hemos visto casos de que han dejado un niño donde un vecinito y si pasa algo, se le pega al niño que es vecino y entonces eso es problemático. Nosotros preferimos mejor siempre estar con él porque créeme que las cosas pasan como dicen por ahí. Todo el mundo te habla de lo bueno o las bondades de Estados Unidos, estar en Estados Unidos, vivir en Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos, ganar dinero en Estados Unidos, pero muy pocas personas te dirían lo difícil que se hace tener posibilidades inclusive de avanzar en la vida si tienes un niño. Y ojo, no estoy diciendo que tener un hijo es malo, no, para nada. De hecho, nosotros tenemos un solo niño y muchas personas en la iglesia nuestra y personas que nos conocen, inclusive por aquí muchas personas han comentado, ¿y cuándo viene el otro? ¿Por qué no tienen otro? Y nosotros, Ana y yo, estamos bastante claros hasta dónde podemos lidiar con la situación de tener un niño y mantener nuestro estilo de vida, del trabajo, nuestros gastos en raya y todo eso, porque otro niño es un niño que obviamente incrementa los gastos de un hogar y tú dirás, ¿estás pensando egoístamente? No, estoy pensando racionalmente. Si más personas en Estados Unidos o en el mundo entero, en países pobrecísimos, no voy a citar ninguno, pero tú tienes en mente países súper pobres y hasta en nuestros países hispanos, las personas más pobres, menos pudientes, son las que más tienen niños y sencillamente pasan trabajo ellos y pasan trabajo sus hijos. Nosotros en el caso nuestro, si podemos darle una buena educación, un buen estilo de vida a nuestro niño, eso es lo que queremos hacer. Si tenemos otro y no podemos entonces darle a los dos, no sería justo, pensamos nosotros, traer un niño al mundo a pasar lucha, a coger trabajo que no ha pedido nacer en este mundo. Así que por eso nosotros pues nos planificamos para tener un solo niño. Quizás si tuviésemos otro estilo de vida, otros ingresos, otra forma de lidiar con esta situación, hubiésemos tenido
Dos, si yo tuviese dinero, yo fuera como Al Horford y Amelia Vega, que tienen como, qué sé yo, 6 carajitos, 7 o algo así, y van por otro. O sea, con dinero se puede, pero cuando tú estás trabajando para ganarte tu pan diario aquí en Miami o en Estados Unidos y no sabes qué hacer con el primer niño, entonces tener otro, imagínate tú, son gastos que se incrementan y el estilo de vida tuyo se vuelve más difícil de manejar y el niño, por ende, pasa más trabajo. Y aquí estamos orgullosos de este niño de kindergarten que se gradúa y pasa para primero. Mamá, ¿cómo te sientes, mamá? Orgullosísima de mi niño y de mí, del trabajo que hemos hecho. Sander, ven, vamos a tirar. Tu primera palabra como del primer grado. Primera palabra de tu primer grado. En nuestros países es común que haya un tío, una abuela, una amiga del barrio que no trabaja, que está en su casa y las personas les dejen sus hijos a esos familiares cercanos o amigos muy cercanos de la familia. En Estados Unidos no es el mismo caso, no se da la misma situación, ya que todo el mundo aquí tiene compromisos económicos, todo el mundo aquí tiene que salir a bandeársela, a buscársela en la calle todos los días y nadie está para cuidarle el niño a nadie. Suena quizás drástico, sí, pero es la realidad. Vivi, cuéntales cómo fue tu experiencia cuando Sander nació, cómo nos fue a nosotros en esa etapa de nuestra vida. Bueno, señores, la verdad que es una experiencia difícil cuando tú no tienes ayuda en este país, porque hay personas que tienen los padres, los suegros, pero en el caso de nosotros, que mis padres están en Cuba, mis suegros están en República Dominicana, es bien complicado. Mi suegra vino 15 días, pero ya a los 15 días ya se fue. Recuerdo que a los 3 meses yo tuve que comenzar a trabajar y donde yo trabajaba, pues como eran como familias, ellos me permitieron llevar al niño. Y me recuerdo que ellos me ayudaron y me pusieron hasta un corral. O sea, un corral es como donde uno pone el bebé para dormir y donde la gente pone a los niños ya cuando están más grandecitos para jugar. Era tipo una cunita y ahí yo lo ponía para que hiciera sus siestas, porque tenía un colchoncito y todo. Yo lo amamantaba y le daba el seno. Y estuve con el niño 1 año en mi trabajo, que le agradezco muchísimo a las personas con las que yo trabajaba. Y además de eso le agradezco también que me hayan dado la oportunidad, porque un daycare aquí es súper costoso. O sea, aquí fácilmente tú puedes gastar hasta $1,300, $1,400. Y entonces si tú gastas eso y lo que tú ganas son $2,000 pesos, o sea, no vale la pena trabajar y pagar un daycare. Así que yo agradezco muchísimo pues haber podido estar ahí por 1 año trabajando y bueno, como Sander era un bebé en ese entonces, él dormía mucho, pues me daba la oportunidad a mí de poder trabajar y también cuidarlo. Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿cómo yo lo hice? Y yo no sé cómo yo lo hice, la verdad, porque realmente cuidar un niño y al mismo tiempo trabajar es complicado. Todavía ahora, Sander ya está en la escuela, yo estoy trabajando, tú también. Cuando sacaban las clases a las 3 de la tarde, entonces viene lo que es el después de la escuela. Exacto. Entonces, ¿cuánto cuesta eso? El after ¿Y cómo school, tú haces para recogerlo y eso? Bueno, realmente mi trabajo tiene un horario, gracias a Dios, que yo lo he acotejado, o se ha acotejado, mejor dicho, no es que yo lo he acotejado, y que me ha convenido, o sea, tiene un horario que a mí me ha convenido, porque, un ejemplo, los lunes y los miércoles yo termino a las 2 de la tarde. Yo salgo y puedo recoger a Sander, que Sander termina a las 3. Los martes yo termino a las 5 de la tarde. Entonces Sander tiene que ir para el after school y ahí yo lo recojo a las 5. Y el jueves yo termino de trabajar a las 8, pero Víctor es quien los recoge. Los viernes igual él termina más temprano los viernes. En esta escuela él termina como a la 1 y pico. Y yo todavía a la 1 y pico estoy trabajando, así que lo tengo que dejar en after school. El after school cuesta como $65 a la semana, por ahí, si mal no recuerdo. Y además de eso, o sea que estamos hablando de 200 y pico mensuales, aparte de los gastos extras que tú tienes en la escuela, los gastos que si comida que él come, que si hay que llevar un pijama, que si tiene que ir vestido de tal cosa, que si es Navidad y hay que darle un regalito a la maestra. Hay gente que tienen familia y no trabajan, un ejemplo, porque mucha gente tiene familia pero tienen que trabajar, pero hay algunos que no tienen familia
o tienen familia y no trabajan y se los recogen, pero en el caso de nosotros y en el caso de muchos que no tienen ayuda. Hay personas que lo que hacen es que les pagan a otros para que les recojan a sus hijos de la escuela a cierta hora. Nosotros conocemos personas de la iglesia, que no pueden ir a las 3 de la tarde a recoger al niño, y algún hermano que sí viene, que sí puede, le pagan para que le lleven a su hijo a su casa. También difícil en el sentido de cuando hay días libres, feriados. Un ejemplo, en el caso de la escuela de Sandel, si el lunes hay un feriado, ellos el viernes no tienen clase. Entonces, gracias a Dios, de verdad yo le agradezco tanto a Dios que Víctor trabaja desde la casa. Porque si Víctor trabajara en una oficina, yo también, no sé cómo haría. Casi siempre la gente tiene que mandar a los niños para un summer camp, a un campamento de verano. ¿Cuánto te costó el año pasado? Este año no mandamos, pero el año pasado. Exacto, entonces este año yo no lo mandé porque tampoco es que es barato. La escuela de Sandel se acaba en mayo y el summer camp comienza junio y julio, porque ya en agosto comienzan las clases. O sea, 800 y pico cuesta mensual, 800 y pico en junio, 800 y pico en julio. Estamos hablando de $1,600 de mensualidad por un campamento de verano. O sea, por 2 meses. Y eso es en la escuela de nosotros. Puede ser que en otros sea más caro, yo no sé, dependiendo. Y nosotros este año, yo le dije a Víctor, mira, que se quede en la casa. El que no puede, porque no trabaja desde la casa, pues se la ve difícil y tiene que mandarlo para un summer camp, porque ¿qué va a hacer? En mi caso, también se me complica mucho. Un ejemplo, cuando el niño tiene actividades en las escuelas, que yo no siempre puedo quedarme porque yo tengo que trabajar, y yo un día puedo pedir un permiso, pero no todo el tiempo. A veces hay que si el día de que si un programa de algo, que si el día de las madres, que si el día de los padres. Este año, el día de las madres, yo recuerdo que yo fui un ratico por la mañana, pero ya después me tuve que ir porque tenía que entrar a mi trabajo. Es complicado, se hace complicado cuando tú no tienes ayuda, cuando tú tienes que trabajar y al mismo tiempo tener bebés o niños. Cuando yo hacía Uber, yo recuerdo que más de una ocasión yo recogí a algún niño de la escuela, tú sabes, un muchacho de 10, 12 años por ahí, que los padres pedían el Uber, pedían el viaje, la carrera, y entonces yo iba a recoger a los muchachos y los llevaba a sus casas. Y muchas veces esos muchachos entraban a la casa y no había nadie en la casa. De hecho, muchas veces se dice que a veces es la televisión que cría a los niños, porque los padres llegan a las 6 de la tarde a trabajar o de trabajar y los muchachos llegan a las 3. Aquellos que no tienen o no tenían para pagar el after school o tú sabes, la clase después de la escuela, lo que hacían era eso, o hacen todavía eso, pero yo sí recuerdo que varias veces yo recogía más de un muchacho en la escuela y no me gustaba, de hecho, porque tú sabes, cualquier cosa que el muchacho se invente o diga y tú estás en el medio, tú eres muy vulnerable en ese sentido. Este es el famoso tráfico de Miami de las 5 de la tarde, que te he hablado sobre esto en un video anterior. Nosotros ya estamos saliendo aquí prácticamente, vamos a salirnos de la autopista esta, pero ese tráfico sigue hacia allá arriba. Vamos rumbo a la iglesia porque una de las cosas que hace nuestra iglesia es en verano, una semana completa la dedican a los niños en el campamento bíblico de vacaciones y estamos ayudando. Por eso los pullovers o los t-shirts o los polocheos, como le digan en tu país, las camisetas. Tiene muchas actividades bien bonitas. Los niños les encanta. Esta es una actividad que se hace en la iglesia y que lleva muchísimo trabajo. Hay todo un proyecto de decoración y tú sabes, bastante trabajo que lleva a hacer todo esto, pero aquí en la iglesia lo hacen porque... Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas, hola. Cada estación tiene una decoración distinta. Esta es la donde yo estoy, maybe. Hey, Carlitos. Hey, Diana. How's it going? Good. You guys don't mind being in the video, right? No. You just gotta pay me, that's all. Okay. Pues sí, esta es la decoración que se ha hecho aquí en la iglesia, que lleva bastante trabajo. Todavía los niños están empezando a llegar, o sea, los niños están empezando a llegar ahora. Todo arranca a eso de las 6:30 y son las 6 ahora. Pero así quedó la decoración. Oh, aquí tiraron humo. Así está la decoración de todo este asunto.
2 rondas en diferentes estaciones, luego viene una comida para todo el mundo y después 2 rondas más. Son como 3 horas de esta actividad. Aquí en Estados Unidos se dan varios escenarios por los cuales los padres tienen que escoger hacer una cosa u otra para cuidar a los niños. Por ejemplo, hay madres que escogen trabajar de noche para poder estar durante el día con sus hijos y pasar algo de tiempo con ellos, porque si no ni siquiera los ven, especialmente cuando hay personas que tienen 2 y 3 trabajos. También se da el caso en ciertas parejas que se turnan los horarios, uno trabaja de mañana, otro trabaja de noche y así siempre hay un padre en la casa. Nosotros tenemos la bendición de que al yo trabajar desde la casa, pues no hemos tenido que hacer ese ajuste así. Y hay otros escenarios como los que la madre tiene que dejar de trabajar completamente, no por elección, sino porque realmente no vale la pena pagar $1,200, $1,300, $1,500 por el cuidado de un niño, cuando casualmente eso es lo que muchas personas ganan si solamente ganan el salario mínimo, especialmente en ciudades como Miami, que son súper costosas, de lo cual te he hablado ya bastante en este canal. La verdad es que tener un hijo en Estados Unidos, bueno, en cualquier lugar, es una responsabilidad, pero en Estados Unidos es complicado si no tienes los recursos, si no tienes el dinero, si no tienes el tiempo para dedicarle a tus hijos. Y no solamente eso, no es solamente el asunto de quién me lo cuida o tú sabes dónde lo dejo. También está el costo económico que representa tener un niño, que muchas personas a veces no prestan atención a eso y tienen muchachos al garete, como decimos los dominicanos, sin tener la más mínima noción de sus ingresos, si pueden, si no pueden. De hecho, nosotros tuvimos a Xander 10 años después de habernos casado, casualmente por eso, porque no teníamos las mejores condiciones. Cuando Xander nació, te he mostrado en este canal, vivíamos en un Efficiency aquí en Miami, en un cuarto atrás de una casa, en el patio de una casa. Y si no hubiese sido que yo estudié web design en ese tiempo, o sea, yo estaba estudiando eso en ese momento, no sé realmente qué hubiese sido nuestra vida, de nuestro estilo de vida, de nuestros ingresos, de toda la dinámica de nuestra familia, si yo no hubiese salido del salario mínimo como lo hice hace ya 5 años. El costo de un niño realmente, la gente no lo piensa, no lo calcula, pero está ahí y hay que tenerlo presente a la hora de tener hijos, especialmente en Estados Unidos. Y de eso te hablé en este video. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí para que lo veas y nos vemos en un futuro video.